Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Catalina Morgado y estamos iniciando este tercer capítulo de nuestro ciclo de entrevistas que como Consorcio de Universidades del Estado estamos realizando sobre diferentes temáticas de las universidades estatales y también que son importantes para el sistema de educación superior en general. Hoy tenemos como invitadas a Alejandra Contreras, quien es directora ejecutiva del CUET, y Alejandra Silva, que es coordinadora del Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Gracias a ti, Catalina. Gracias, Catalina, por la invitación. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales. Y un poco para introducir, decir que la ley 21.094 sobre universidades estatales contempla un desarrollo institucional de las universidades, promoviendo una acción sistemática, coordinada de las universidades. Y estas acciones están contempladas en un plan de fortalecimiento que tiene una proyección a 10 años. Este plan forma parte de un convenio suscrito entre el Gobierno de Chile y el Banco Mundial, justamente para fortalecer este sistema de universidades estatales. Y de alguna forma la construcción de estos planes, ¿cierto?, a 10 años es un ejercicio colectivo que para marcar una hoja de ruta, y por eso mismo las universidades estatales están llamadas a participar fuertemente de las diferentes etapas de este proceso, ¿cierto? Entonces, hoy con nuestras invitadas vamos a compartir un poco más sobre este tema, abordar también un poco su relevancia y también las proyecciones que tienen justamente para el desarrollo de nuestras universidades. Entonces, un poco lo primero es preguntarles, saber de dónde surge esta iniciativa que en la ley aparece dentro del financiamiento de las universidades del Estado. Bueno, yo te puedo comentar respecto de esto, Catalina, porque en mi caso personal, digamos, me tocó estar en el Ministerio de Educación, trabajando en el Ministerio de Educación cuando esto se comenzó a trabajar, así que tengo esta visión, digamos, desde ese momento. Y la verdad que yo creo que lo más destacable es que este ha sido un trabajo que se ha hecho siempre, o desde su inicio más bien, de manera colaborativa con las propias universidades. Y a diferencia de otros programas de financiamiento, de otras líneas financieras desde el Estado, no ha sido una definición unilateral por parte del Ministerio de Educación, o no fue en su momento, sino que se trabajó colaborativamente para atender realmente a las necesidades de las instituciones, cuáles eran sus intereses desde el punto de vista del fortalecimiento, y como tú bien decías, una lógica de trabajo distinta que tiene que ver justamente con la participación de las instituciones en todas las etapas de desarrollo del proceso. Es decir, las universidades no son solamente beneficiarias de estos recursos, sino que son actores del proceso de fortalecimiento a través de la definición de las líneas estratégicas, los proyectos que se autorizan, digamos, que se financian, ¿verdad?, la evaluación de estos proyectos, y por tanto la construcción en conjunto, como bien señalabas, de lo que se entiende como el sistema de universidades estatales, para cuya construcción se establece este fondo, ¿verdad?, de fortalecimiento como una herramienta, en definitiva, ¿verdad?, de ayudar a que las universidades puedan ir avanzando en la instalación de diversos ámbitos, áreas, ¿verdad?, diversos fortalecimientos que puedan apoyar entonces la construcción de este sistema, que es el principal foco que tiene el fondo. Bueno, un poco saber también respecto también a antes del estallido social y antes de la pandemia, ustedes venían trabajando ya las universidades en talleres, incluso con la presencia de Javier Botero, que es representante del Banco Mundial. Entonces, saber un poco cuál fue la experiencia que ustedes pudieron rescatar de estos talleres. Bueno, mira, al respecto yo creo que es importante destacar que la presencia del Banco Mundial en este contexto tiene que ver justamente con el apoyo técnico que ellos pueden proveer, o el apoyo, la asistencia técnica, más que los recursos, porque si uno analiza, digamos, los recursos que están disponibles para este proyecto, el aporte del banco es bastante minoritario en relación al aporte propio del Estado de Chile. Entonces, más que el tema recursos, se recurre al banco en este caso específico, por un lado por el aporte técnico y por otro lado para darle continuidad a las políticas, porque además entre medio había un cambio de gobierno, por tanto esto a veces uno tiene el riesgo, ¿verdad?, de que cambien las prioridades, y por tanto para darle continuidad se celebra este convenio con el banco, porque eso compromete al Estado para cumplir las condiciones que están establecidas en ese convenio. Entonces eso permite
darle continuidad. En ese momento todavía no estaba la ley, por tanto no se sabía si esto se iba a ser obligatorio o no. Entonces se utiliza ese mecanismo y finalmente esto también se traduce en la ley y se le da continuidad a través de esos dos instrumentos. Ahora, los talleres específicamente buscaban, y creo que fueron un muy buen aporte para ir trabajando con el conjunto de las universidades en la lógica de construir el sistema de universidades estatales, ¿verdad? Buscar que las universidades conversen no de su universidad, digamos, de sus problemas específicos, sino cómo se visualizan en un contexto más amplio, que es el conjunto de las 18 universidades, y cuáles son las metas que las universidades deben plantearse como conjunto. Es decir, si uno habla de calidad, no hablamos de la calidad de la universidad X o Y o Z, sino que hablamos de las 18 universidades y cuál debiese ser la meta de calidad, o cuál debiese ser la meta, por ejemplo, en el aporte en posgrados que este conjunto de universidades entrega al país, o cuál es la meta en investigación, ¿verdad? Entonces, se pudo ir poniendo justamente en común las distintas visiones de las universidades, los problemas también que a veces enfrentan en las distintas zonas del país, los temas territoriales, regionales, etcétera, pero puestos al servicio del conjunto. Y eso es una mirada que hasta ahora no se había desarrollado tan profundamente y que creo que en estos talleres hubo una gran oportunidad, digamos, de poder trabajarlos de esa forma. Perfecto. Y en este mismo sentido, la ley contempla un comité interno, ¿cierto?, de aprobación, supervisión y seguimiento de los proyectos. Preguntarles un poco quiénes integran este comité y qué rol juega en este sentido el Consejo de Coordinación que integran los rectores y la rectora también. Sí, bueno, ahí yo puedo contestarte, Catalina, lo siguiente. El comité funciona o depende del Consejo de Coordinación, que está compuesto por el conjunto de los 18 rectores más el subsecretario o subsecretaria de Educación Superior. Y este comité tiene como funciones, está compuesto por una parte de estos rectores, en total hay 5 rectores que lo integran. El rector de la Universidad de Chile, el rector de la Universidad de Playa Ancha, el rector de la Universidad de Los Lagos, de Tarapacá y Talca, si no me equivoco. Ellos son los que integran por parte del Consejo de Coordinación el comité en representación de los rectores. ¿Cuál es la función de este comité? Definir criterios y orientaciones para la construcción, tanto de los planes de fortalecimiento, sus respectivas actualizaciones, como los proyectos que se van a financiar en el marco del plan de fortalecimiento. Adicionalmente, tienen como responsabilidad poder seleccionar esos proyectos y hacer seguimiento durante su implementación, de manera de que ya no esté alojado solo en una tarea administrativa de control, sino básicamente poniendo el énfasis en el cumplimiento de los objetivos a nivel macro, bajo la lógica del sistema de universidades estatales, ver cómo el conjunto permite poder ir consolidando este sistema en la medida en que se van implementando estos proyectos. Perfecto. Esa es un poco la función más relevante. Alejandra, no sé si tú quieres ahí agregar algo. Sí, yo creo que solamente complementar que justamente la ventaja de contar con los rectores participando en estas instancias tiene que ver con poder dar esa mirada estratégica a las decisiones que se adoptan y destacar justamente que el plan de fortalecimiento es un plan que tiene una mirada precisamente de mediano y largo plazo, no de ir solucionando los problemas contingentes, y eso es algo que se ha visto mucho, por ejemplo, este año. O sea, la discusión que tuvo el comité de este año fue muy relevante de cómo no quedar casados, digamos, con los problemas que la contingencia, obviamente relacionadas a la pandemia, nos han impuesto, ¿verdad? Dificultades financieras, ciertos cambios en la lógica de docente, y entonces cómo las decisiones que se tomaban en este año respecto al uso de los recursos no estuviesen enmarcadas necesariamente o tan acotadas a lo que estaba pasando, sino que se mantuviese esta mirada estratégica de mediano y largo plazo para el desarrollo de las universidades. Eso lo tienen que hacer los propios rectores porque son ellos quienes visualizan de mejor forma, ¿verdad?, cómo es lo que se requiere o hacia dónde avanzan o hacia dónde deben avanzar las universidades y para qué entonces hay que utilizar estos recursos. Perfecto. Por eso ahí fue tan importante las líneas estratégicas que se definieron para el desarrollo de los proyectos, tanto los que se iban a gestionar de manera institucional como los que se construyen en red, porque efectivamente hay dificultades provocadas por el contexto social y sanitario en el cual estamos viviendo que podrían haberse abordado desde este instrumento de financiamiento, pero sí prevaleció el criterio por cómo le damos continuidad al sistema
intentando también abordar las dificultades de este escenario. Entonces, en ese contexto se definieron algunas líneas que creemos que permiten abordar algunos temas particulares del contexto, pero también permiten dar sentido estratégico a la continuidad del quehacer de las universidades. Y en ese sentido, ¿cuáles son esas líneas de trabajo? O sea, la primera de ellas dice relación con el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional, que es una tarea que también es de largo plazo y que requiere un apoyo, un aporte para las distintas instituciones que también tienen distintos niveles de desarrollo al respecto y también distintas necesidades. Hay una línea también que refiere a la digitalización y virtualización de la docencia, que yo diría que es la que tiene más relación con el contexto actual en el cual estamos viviendo, que develó no solo la necesidad de contar con procesos de docencia virtual online, que superaran la emergencia, es decir, que estuviesen más pensados en función de criterios más académicos que favorezcan el logro de la misión institucional y la formación de profesionales. Del mismo modo, también los rectores pensaron que era el momento de pensar, de desarrollar estrategias de fortalecimiento de la docencia, que ya no solo tienen que ver con la atracción de capital humano avanzado, sino también con el fortalecimiento de quienes ya están al interior de las instituciones. Y eso es muy interesante porque se pensó desde la lógica de la docencia de pregrado y de posgrado, que tienen diferencias en el cómo van actuando en el cotidiano. Existe una línea también que refiere a la relación entre la universidad y el territorio, que no solo está circunscrita a la vinculación con el medio o a esta idea de bidireccionalidad con el entorno, sino que tiene que ver con cómo la universidad en tanto órgano estatal, contribuye al desarrollo de su región y a través de eso también va incrementando los resultados de su quehacer docente. También se definió una última línea que es como más amplia, y en la cual las universidades podían incluir aquellos aspectos que les parecían relevantes que las otras líneas no consideraban. Por ejemplo, los proyectos incluyeron algunas, solo minoritarias sí, incluyeron algunas acciones asociadas al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades académicas propios de estudiantes, realmente. Perfecto. Y bueno, yo sé que estamos hablando que este plan, por supuesto, es con una mirada a largo plazo, pero sin embargo, igual me gustaría situarme un poco en lo que ha pasado este año con respecto a la pandemia. ¿Hubo algún cambio en alguno de los ejes de fortalecimiento de las universidades producto de la pandemia? Y en este caso, ¿cómo se vieron reflejados en los proyectos? O sea, yo lo que podría... Por favor. Perdona, ahí nos topamos. No, yo solo iba a decir que yo creo que más que cambio es como la oportunidad, o sea, el contar con ciertos recursos para aprovechar la oportunidad que se genera a partir de la pandemia. Yo, como bien decía Alejandra, creo que el tema de la virtualización y digitalización de las universidades nos refiere a la docencia de emergencia que se ha hecho este año, ¿verdad? Sino más bien a cómo pensamos en una universidad más con un espacio virtual, digamos, más potente, que es algo que con pandemia o sin pandemia, digamos, había que ir avanzando. O sea, es algo que ya estaba hace mucho tiempo dando vuelta, lo que pasa es que probablemente no era la primera prioridad, no había tomado tanta urgencia. Hay instituciones que lo venían estudiando hace mucho rato y habían desarrollado ya líneas de ir caminando en ese sentido, partiendo quizás por lo administrativo, porque la virtualización significa no solamente dar clases, significa que que toda la universidad, en todas sus distintas funciones, tiene un espacio virtual paralelo al espacio físico, en el fondo. O sea, tú puedes hacer trámites, puedes hacer, bueno, la gestión docente, puedes hacer investigación, y un montón de otras funciones a través de lo virtual. Entonces, esos procesos de virtualización que son mucho más complejos que la docencia, es algo que era necesario ir hacia allá. Estamos en el siglo XXI y claramente la experiencia internacional nos muestra que cada día los estudiantes, digamos, requieren menos al docente enfrente físicamente y requieren otras herramientas. Entonces creo que esto más bien es una oportunidad de poner como de urgencia, de emergencia, relevancia, algo que había que ir avanzando y que estaba un poquito retrasado. Entonces, desde esa perspectiva, la pandemia nos ha dado esa opción y por eso se estableció esto como una línea prioritaria, pero con esta mirada más de largo plazo y no solo de responder a la contingencia.
Y en ese sentido los proyectos no solo apuntan a dotar de equipamiento, y eso es importante porque uno pudiese pensar que contar que la digitalización o la virtualización es la compra de equipamiento, software. Y no es solo eso, tiene que ver con el desarrollo de competencias también, tanto profesionales como académicas, de quienes tienen que poner en práctica este proceso de virtualización de la docencia. No es lo mismo la docencia física que la docencia a través de un medio virtual. Significa poner en juego otro tipo de actividades, otros procedimientos evaluativos, hay mecanismos distintos para el logro del perfil de egreso que se tienen que implementar bajo la docencia virtual. Entonces, yo creo que es una oportunidad para repensar también una línea importante de desarrollo de las instituciones, que en algunos casos podría contribuir, creo yo, a la expansión también de su presencia a nivel regional y nacional con sus ofertas académicas, dándole mayor solidez a la representación del sistema de universidades estatales a lo largo de Chile. Creo que solo puedo complementar que también es una oportunidad para la internacionalización de las universidades, porque esta opera mucho más fácilmente, digamos, a través de mecanismos virtuales, dado la ubicación de Chile, ¿verdad?, en el planeta, digamos, la presencialidad a veces no es tan fácil, o es cara además. Entonces, el tema virtual, digamos, apoya mucho a que las universidades puedan fortalecer su presencia internacional. Perfecto. Y finalmente, para ir cerrando, me gustaría preguntarles cuáles son las etapas que vienen de este proceso y también cuál es la proyección de este proyecto en general. Bueno, entre las etapas que ahora vienen, las universidades acaban de terminar el proceso o están terminando el proceso de presentación de proyectos que involucró una primera etapa de revisión por parte del comité de los distintos proyectos. Están haciendo ajustes, observaciones para poder potenciar algunos de ellos, y esto ya debieran prontamente contar con aprobación para su inicio y su implementación. Ahora ahí más dependemos también de los trámites que implican la implementación de estas iniciativas, porque hay convenios que firman con el ministerio. Entonces, por tanto, yo imagino que en diciembre probablemente, Ale, podamos ya contar con el inicio más formal de los proyectos. Y en paralelo también debiera empezar el proceso también, que está en etapa de diseño por parte del comité, del monitoreo de estos procesos, que se va a hacer en colaboración también con el Ministerio de Educación. Sí, solamente destacar que este año ha sido bien atípico también del punto de vista de los trámites administrativos, digamos, ha habido harta demora respecto a la aprobación del reglamento que tiene este proyecto, o sea, este plan de fortalecimiento. Por tanto, la transferencia de recursos desde el ministerio no se va a lograr hasta fin de año, y por ende la implementación real de estos proyectos va a ser al año 2021 en adelante. Y eso es algo que para el próximo año estamos tratando de digamos, de tratar de evitar o de mejorar. No es una responsabilidad de la universidad, digamos, depende de los temas administrativos más bien desde el lado del ministerio, y por eso, por ejemplo, una de las mociones para la ley de presupuesto es exigir que esto se pueda tramitar dentro del primer semestre cada año, digamos, de que quede una norma en la ley de presupuesto que le obligue al ministerio a ser más ágil en sus trámites y que esto se realice en el primer semestre cada año, porque de lo contrario, todos los procesos están siendo finalmente con un año de desfase. O sea, estamos hablando del proyecto 2020, pero en realidad son proyectos del 2021. Entonces, ese traslape demora, digamos, la implementación del plan de fortalecimiento y atrasa sus efectos. Ahora, mejorar con un calendario más adecuado, como el que señala Alejandra, también va a facilitar el quehacer de las instituciones que en este periodo tan acotado han debido enfrentar las tareas propias del quehacer universitario en contexto de emergencia, de pandemia, pero además elaborar planes de fortalecimiento a 10 años con las complejidades que eso significa, pensar estratégicamente la institución en 10 años, elaborar planes institucionales también, o sea, sus propios proyectos institucionales en periodos muy acotados de tiempo, que no siempre son favorecedores de una reflexión más en profundidad o que convocan más actores para su construcción. Entonces, esperamos que el próximo año no tener estas dificultades. Hemos planteado al Ministerio la necesidad que la convocatoria se haga lo más temprano posible durante el 2021, de manera que las universidades cuenten con 2 o 3 meses para elaborar sus proyectos y poder hacer que efectivamente se transformen en herramientas que permitan el fortalecimiento propuesto en sus planes a 10 años. Bueno,
quiero agradecerles a ambas, Alejandra, por acompañarnos hoy y abordar este tema que sin duda es de tremenda relevancia para el desarrollo de las universidades estatales. También a quienes nos están viendo los dejamos invitados a acompañarnos en un próximo capítulo de las entrevistas que estamos realizando como Cuecha. Muchas gracias.